El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego. Le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado, veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, todos los relatos que los evangelios recogen y comparten de los milagros de Jesús son históricos, en verdad sucedieron. Pero cada uno de estos milagros encierra una lección muy importante para los hombres de todos los tiempos. Y pensando en la lección que nos puede dar pie este relato, este fragmento del Evangelio de Marcos, me venía a la mente la verdad de lo sucedido con el género humano cuando se cometió el primer pecado, que se llama original u originante. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que acabamos de proclamar en el Evangelio? A eso voy. Cuando nuestros padres pecaron, perdieron los dones naturales y preternaturales. Aquel don que se conoce como la ciencia infusa se perdió con el pecado. Y desde entonces quedamos, como dicen los filósofos, quam tabula rasa, es decir, como una pizarra limpia en la que no hay nada de conocimiento en la mente y en la razón. Sí tenemos la capacidad de aprender, y justamente esto es lo que nos representa el Evangelio que acabamos de leer. Ese proceso en el que Jesús va sacando paulatinamente a este ciego de su oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia, de la ceguera, es lo que sucede en la vida de todos los seres humanos. Venimos a este mundo totalmente ignorantes, totalmente quam tabula rasa, como una pizarra limpia. Y lo que se va escribiendo en el paso de los años es lo que va configurando nuestro ser de persona. De ahí la importancia de tener una formación desde el primer momento de nuestra existencia. Y fíjense bien lo que digo, una formación desde que somos concebidos. No digo desde que entramos al mundo ya naciendo y viendo la luz del mundo. Desde que somos concebidos comenzamos a ser formados y debemos de aprender y tenemos que defendernos y tenemos que ir también tomando experiencias en cuanto comenzamos a existir. Y este proceso no termina nunca hasta que dejamos este mundo.
Por lo demás, este proceso de paulatino y de poco a poco aprendizajes, en unos más ventajosos que en otros, algunos tienen más talentos, unos tienen 5, unos tienen 3, otros tenemos 1. Ahí vamos poco a poco aprendiendo con los golpes incluso de la vida, con las decepciones, con las traiciones y con todo aquello que nos hace llorar, que nos hiere y que nos golpea muchas veces. Ahí vamos aprendiendo, ahí vamos viendo cada vez más lo que es lo crudo, lo duro y lo real de la vida terrena. Toda esa dureza y esa crueldad ocasionada por el pecado, es decir, por la soberbia, por el egoísmo, por la envidia y por esa lista de pecados que a diario cometemos los seres humanos y que nos embrutece, nos animaliza, nos despersonaliza. Esta es la verdad de lo que acontece en el diario vivir. Ahora bien, también la fe es progresiva. Este evangelio que nos va relatando la curación de este ciego y que se va dando en un progreso poco a poco, recordemos que Jesús le dijo, ¿ves algo? Después que le impuso saliva en los ojos, y el ciego le dijo, pues veo a la gente como si fuera árboles que caminan. Es decir, no estaba definida todavía la curación en su totalidad, veía poco, no veía la verdad, no veía la realidad. Asimismo sucede también en el progreso de la misma fe. ¿Qué significa tener fe? Significa creer sin ver. Nosotros creemos que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, y que este Salvador y Señor, que es el Hijo de Dios, y todo esto es asunto de fe, me ha alcanzado el cielo para que yo cuando termine la peregrinación en este mundo, si he vivido según sus mandamientos y sus enseñanzas, si he ido aprendiendo a conocerlo y por lo tanto a amarlo cada vez más, entonces alcanzaré plenamente la visión beatífica, que significa la gloria, significa el cielo. Pero mientras vamos aquí, muchas veces damos palos de ciego. Y la fe es esa luz que nos va haciendo ver las cosas en su realidad y que muchas veces nos decepcionamos, nos frustramos porque las cosas no son como las imaginamos. Solo la luz de la fe nos hace trascender lo duro, la crudeza y la misma crueldad que experimentamos en los días de esta vida. De verdad que vamos cambiando todos los días para nuestro bien. Esto depende si vamos viendo las cosas según el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Si las cosas se van dando de esta manera y se nos va educando y se nos va formando y vamos aprehendiendo a que la vida se vaya iluminando desde los lentes de la fe, todo será visto definitivamente con esperanza y será también tratado con caridad. Trataremos a los demás desde ese aprendizaje, desde esa fuente que viene del Evangelio y que es Jesucristo nuestro Señor. Pero también vale la pena que nos preguntemos en la interpretación de este milagro, que es un signo como todos los demás. ¿Aprendemos también a leer en la fe los signos de los tiempos? ¿Lo que hoy está aconteciendo a nuestro alrededor? ¿El cúmulo y la lluvia de noticias que llega copioso en las redes sociales? ¿Sabemos discernir y entresacar lo que conviene de lo que no conviene? ¿Cómo estamos interpretando lo que hoy llega
a nuestro aprendizaje, a nuestro centro informativo de la razón? El ascenso del laicado, el creciente papel de las mujeres, el desarrollo de la democracia, las políticas en distintas partes del mundo, las guerras que se desatan por el egoísmo y la ambición del hombre. Todo esto, ¿cómo lo estamos interpretando? ¿Aprendemos a leerlo desde la fe, desde los ojos del mismo Jesucristo? Te veo mejor, Jesús, cuando me voy acercando cada vez más a ti, cuando voy buscándote en medio de las adversidades y de las duras pruebas, cuando estoy seguro que al final del túnel está tu luz. Te veo mejor, Jesús, en la vida de este mundo, cuando me entrego también a darle sentido a aquel que lo ha perdido por la depresión, por la frustración, por el dolor, por la enfermedad. Cuando aprendemos a leer y a interpretar lo que acontece en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Qué difícil son a veces estas lecciones. Y lo que hace es, en nuestra soberbia, enceguecernos más, en lugar de aprovechar los dolores y las pruebas y las dificultades y los rechazos de quienes incluso pensábamos que nos apreciaban y que cuando llega la hora de la verdad se nos permite conocer lo contrario, que nos odian, que nos aborrecen, que nos maltratan, que nos apuñalan por la espalda. Es entonces, digo, cuando debemos aprender a leer incluso esos acontecimientos que nos hacen llorar y nos hacen sangrar como una oportunidad maravillosa en el misterio divino para ir siendo menos animales egoístas y mejores personas caritativas y generosas. Nadie puede dar lo que no tiene. Si queremos dar amor, si queremos dar comprensión, si queremos ser verdaderamente misericordiosos, pues hermanos, aprendamos del mismo Jesús. Así como el mundo se nos corre y nos juega la doble cara y la hipocresía, no debemos incurrir tú y yo en tales acciones y en tales conductas que nos han de avergonzar. Hagamos como Jesús, que vino a llamar a los enfermos, a buscar a los pecadores, para sacarnos de esa situación y de ese estado que nos ha dolido y nos ha lacerado el corazón, para curarnos, para limpiarnos y salvarnos. Señor, que podamos ver, que podamos interpretar que todo lo que acontece, aun cuando nos hace sufrir y nos hace llorar, todo esto es para sacar lecciones que nos vienen de provecho, para crecer en justicia y en santidad. Porque sí, Señor, no lo podemos olvidar, que solamente abrazando la cruz de cada día y negándonos a nosotros mismos, iremos siendo verdaderos discípulos tuyos e iremos también conociendo en medio del dolor y del sufrimiento la realidad de esta vida temporal que la debemos de vivir según los mandamientos de Cristo para llegar a la visión completa y plena, al gozo eterno, a la visión beatífica. Nacemos nulos, sin conocimiento, y lo que va pegándose en las experiencias del diario vivir es lo que va labrando, lo que va esculpiendo nuestro ser de persona. Que nos rodee por la gracia de Dios
situaciones, personas que nos hablen de la verdad, que nos instruyan acerca del Evangelio de Jesucristo, para que a la hora de las duras pruebas sepamos sembrar con fe, con amor y perseverancia lo que se cosechará entre risas y cantares en la gloria celestial. Termino con lo que tantas veces he repetido, hermanos. No lo olvidemos. No hay domingo de Pascua, de repiques de campana y de bulla y de alegría y de pólvora, si no hay Viernes Santo de oscuridad, de traición, de dolor, de llantos, de lágrimas y de muerte. Hay que morir para vivir. Amén.